Hola, buenas tardes, buenas noches. Una semana más confirmado de White House como cada sábado. Y vamos a empezar hoy con eso que es lo que está más ahora en boga las últimas horas en Estados Unidos, pues es los tornados. 18 muertos en la zona central de Estados Unidos, algo muy habitual. Entre abril y junio aproximadamente hay unos 1.500 al año y donde parece que va a seguir habiendo más muertos las próximas horas. Zonas Louisiana, Missouri, todas esas zonas centrales donde suceden estos acontecimientos que al final, curiosamente, concitan el interés, como también sucede en otros países, del momento. En todo caso, nosotros saben que nos centramos en política y nos vamos a ir hoy a 8 temas. Vamos a empezar hablando de esa invocación de Donald Trump, que ha invocado la ley de tiempos de guerra, una ley de 1798, la ley de enemigos extranjeros, tras una decisión de un juzgado de impedir una deportación de delincuentes, digamos, del Tren de Aragua de Venezuela, y con la cual se acelerará su salida del país. Luego nos iremos a hablar de esa relación que algunos ven extraña, otros ven, bueno, curiosa, entre Elon Musk y Marco Rubio. Una relación con antibajos, donde parece que ha habido alguna bronca, pero que en el fondo parece que tiene que llevar a una relación de cooperación. En ese aspecto hablaremos también del DOGE, donde parece que los despidos o el intento de despidos en el IRS, que es el Servicio de Impuestos Internos, en una época precisamente de impuestos, pues parece que está poniendo nervioso a más de uno. Saltaremos luego a esa noticia del día de hoy, esos ataques que ha ordenado Trump en Yemen, en el área internacional. También hablaremos de la relación entre Putin y Trump, de los aranceles que ha propuesto Trump, que están poniendo muy nerviosos al sector del vino, sobre todo en Francia, y de eso que empieza a hablarse ya en Estados Unidos algunos medios sobre el que parece que se está yendo un camino, una recesión. Eso que avisaba por un lado el señor Elon Musk, que había que reducir la fuerza de todos los trabajadores para el gobierno, porque eso implicaba que hubiera más impuestos, implicaba una recesión, y algunos dicen que eso al final también puede ser contraproducente, porque al sacar trabajo público también envías a gente con menos recursos a la calle. Hablaremos de eso. Algunos culpan a la administración Biden de lo que sucede, como pueden imaginar, y hemos dejado para lo último una anécdota de esas curiosas, de momento, de un juzgado que podríamos denominar de esos de primera instancia, ha fallado las últimas horas contra Starbucks para pagar 50 millones de dólares a un repartidor por cerrar mal un café, se le cayó encima en sus partes, y le ha condenado por no tener asegurada la tapa. Al recoger los 3 cafés, uno no estaba asegurada la tapa, según la sentencia va a recurrir a Starbucks. Y esto recuerda, se acordarán aquellos que tienen más años, aquello que sucedió en el 94, aquella sentencia, con algo muy parecido que le pasó a McDonald's, que le costó 3 millones de dólares. Para que vean que estas cosas realmente parece que solo pueden suceder en Estados Unidos. Si os parece, empezamos con Donald Trump y ese movimiento que ha tenido hoy cuando ha invocado una ley de los tiempos de guerra, una ley nada más y nada menos que de 1798, la ley de enemigos extranjeros, por la cual se puede detener y expulsar a cualquier persona del país de forma inmediata sin atender incluso a los tribunales. Todo viene al caso de ese grupo que denomina la administración Trump terrorista. Recuerden que es un grupo implicado en tomas de droga y de delincuencia, lo que se denomina el Tren de Aragua, de origen venezolano, que iban a ser expulsados del país y que un juzgado había impedido esa deportación. Automáticamente Trump ha invocado esa ley para expulsarlos del país de forma acelerada. Estas son las medidas que seguramente, y las veamos incluso desde Europa o no, son las medidas que la gente está contenta. Son las medidas donde un político demuestra que se anticipa a la situación y que sabe aprovechar todos los momentos para intentar tranquilizar a los ciudadanos. Ustedes se imaginan que en cualquier país tenemos unos delincuentes, entre comillas, confesos, que forman parte de una organización criminal, que se dedican a delinquir y que por un tema, un vericueto legal, digamos, consiguen no ser extraditados a su país de origen. Pues entendemos, y todos creo que entenderán algo parecido, que muchos estarían satisfechos si alguna autoridad política decidiera pues invocar esa ley o cualquier otra para poder
expulsarlos del país de forma inmediata. Al final, estas decisiones son decisiones que congracian, digamos, de alguna manera, al presidente con muchos de sus ciudadanos. Todo en un momento donde recordarán las últimas semanas que estuvimos hablando pues de que hay 4 personajes fundamentales últimamente en la administración Trump. Hablamos obviamente de Donald Trump, del vicepresidente Vance y de la figura, podemos decir, emergente del secretario de Estado, el señor Marco Rubio, y, cómo no, del asesor presidencial Elon Musk. Saben que en todo este tema ha habido diversas informaciones que atinaban pues que la relación que Trump hacía un poco de director de orquesta. Tenía por un lado a Musk, que intentaba domesticarlo, vamos a decirlo así. Recordarán que Musk ha cambiado bastante su fisonomía, no solo por el hecho, aunque hoy ha vuelto a aparecer su hijito, el 14avo, por ahí paseando con el presidente Trump, pero el hecho de que ha cambiado incluso su imagen. Fíjense que antes iba más, no sabemos si la palabra sería más informal, y tras el tema aquel de Zelensky, pues ahora incluso en su Twitter ha puesto una foto entrajetado. Es decir, como reconociendo de que para trabajar en ciertos aspectos o ambientes es necesario también la imagen. Tenemos por otro lado al presidente Vance, que se centra en acontecimientos muy puntuales, como habrán visto. La reunión con Zelensky, alguna visita en Europa, temas internos, pero que no está prácticamente en el día a día, digamos, de la información pública, vamos a decirlo así. Está más centrado, digamos, en actividad de gestión y de movimientos que pueden tener una repercusión más rápida, pero puntuales, por decirlo de alguna manera. Tenemos a Elon Musk, que saben que está en todos los follones, porque a Elon Musk le gusta esto, y como él dice, a él lo que quiere es salvar el mundo, vamos a decirlo así, que es su filosofía conceptual. Y luego tenemos a Marco Rubio, que parece que es la persona que le toca dar vueltas por el mundo, precisamente, e intentar llevar el mensaje, por un lado, de Trump y, por otro lado, el mensaje del propio Estados Unidos. Y aquí es donde chocan en múltiples ocasiones el señor Elon Musk y el señor Marco Rubio, porque recordarán que una de las funciones fundamentales de Elon Musk es reducir, digamos, la administración y el gobierno de Estados Unidos. ¿Y dónde choca? Obviamente choca la Secretaría de Estado, con esas manifestaciones que el DOGE, la institución que maneja el señor Elon Musk, quería suprimir bastantes consulados por el mundo que en teoría formarían parte del equipo de Marco Rubio en su estrategia, digamos, y en su forma de trabajar de la administración por todos los países del mundo. Reducir personal de la Secretaría de Estado, pues obviamente no satisface a Marco Rubio y intenta dilatar todo ese operativo, indicando que hay otras instituciones que podían ser prescindibles antes que esa imagen internacional. Esos altibajos, además, parece que algunos los llevan incluso al extremo de cierta animadversión entre uno y otro. Lo que sí que es cierto es que fíjense en una historia, podríamos decir interesante, que donde está interviniendo más Elon Musk, curiosamente, en sus manifestaciones internacionales, las que más pueden confrontarse con el señor Marco Rubio, es en Europa. Mientras que la filosofía y vamos a decirlo así, y el hecho de ser contratado, por decirlo de alguna manera, Marco Rubio, era fundamentalmente en esa filosofía de Donald Trump de tener América bien atada. América nos referimos al continente. Fíjense que Rubio se ha centrado fundamentalmente en el tema de Panamá, que en principio se ha vendido como una victoria de Donald Trump, en el tema de Colombia, con el tema de las migraciones, donde también ha gestionado el tema. Incluso en las últimas horas se ha sabido que se ha cerrado el paso de Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia, por donde entraba un gran flujo de migración ilegal, y obviamente en el tema de Venezuela, aunque haya habido algún cambio de última hora. Eso parece el objetivo fundamental de la política exterior de Marco Rubio. Recordarán que en el tema de Europa parece que ha quedado un poco desbancado por esa reunión donde estaba el señor Vance, donde parece que Vance le gusta atribuirse esos grandes retos, y la sensación cada vez más evidente es que no chocan ahí Elon Musk con el señor Rubio, chocan realmente en temas de negociación interna. En esos movimientos donde el DOGE quiere suprimir puestos de la Secretaría de Estado en los consulados y donde Rubio parece no estar dispuesto a aceptarlo. Todo esto además con una filosofía que creemos que es importante remarcar.
Elon Musk tiene esa, y lo explicamos la semana pasada, esa necesidad, digamos, de, como dijimos, no es un gran comunicador social, aunque algunos no tienen empatía social, Elon Musk, pero tiene una filosofía muy clara. Él quiere combatir y salvar el mundo, vamos a decirlo así, claro. Tiene eso que denomina la empatía, eliminar la empatía suicida de la civilización actual, donde en pocas palabras viene a decir que la autocomplacencia nos va a llevar a la destrucción, es decir, aquello parece casi un mensaje místico del señor Elon Musk, y él se considera el alma que debe salvar el mundo. Ya saben que salvadores del mundo hay muchos, pero al final es importante diferenciar que Musk funciona mucho digamos, en la parte teórica de la cuestión, mientras que Rubio es el que le toca estar sobre el terreno. Y por eso algunos analizamos y pensamos que al final acabarán trabajando en una relación de cooperación porque ambos se necesitan. Musk necesita a Rubio por su presencia internacional. Rubio es un importante trabajador, hay que decirlo así de claro. Musk también, y en eso ambos se respetan. Y las ideas que proporciona el señor Elon Musk a la administración son suficientemente interesantes para que no sean descartadas. ¿Habrá conflictos? ¿Habrá altibajos? Seguramente, como en cualquier otro tipo de relación, puede ser normal que existan, pero al final una de las cosas más importantes que estamos detectando es la sincronía, aunque alguno no lo acabe de entender, existente dentro de todos los altos cargos de la administración. Fíjese que cada uno parece dedicarse a una historia y Donald Trump, para sorpresa de muchos, de forma inteligente, dirige la orquesta, colocando y definiendo cada uno de los escenarios. Es una cosa que no es tan fácil de hacer, pero que realmente parece que está haciendo de una manera precisa. Fíjense que al final él ha quedado ¿cómo decirlo? Él ha quedado marcando todos los escenarios y al final todos recurren a él para intentar que la administración funcione. Musk se adapta incluso en el tema del vestuario, Rubio se adapta a algunas de las decisiones de Musk y Vance pues aparece cuando le toca. Al final, estos 1000 días de Donald Trump pues están sorprendiendo a más de uno porque en comparación con la otra administración parece que tiene claro que esto se va engrasando y que poco a poco los objetivos se van cumpliendo. Luego las formas, cada uno tendrá su discusión sobre si son mejores o peores. Pero está claro que de momento parece que están siguiendo el criterio del presidente. Luego, como decíamos, hay altibajos y situaciones conflictivas, sobre todo con el Doge. Las últimas horas ha habido problemas con el Servicio de Impuestos Internos, más ahora en la época de impuestos, el IRS, porque el Doge planteaba una serie de despidos que podría afectar incluso a todo el tema de recaudación, y ha habido enfados por las maneras, por las formas, que como hemos dicho parece que no son el fuerte del multimillonario sudafricano. Sudafricano, por cierto, que hemos de decir que el embajador de Sudáfrica ha sido no bienvenido, se ha dedicado el señor Rubio a, entre comillas, no permitirle estar en Estados Unidos por unas declaraciones que ha hecho contra el presidente Trump. Para que vean que al final todo el mundo va marcando su línea y cada uno va marcando su territorio. Día, por cierto, donde hemos empezado a ver otro movimiento de la administración Trump internacional en el aspecto de que muchos piensan que solo se centra en el tema de Ucrania, etcétera, etcétera, pero no. Al final Estados Unidos, con esa función de policía en el mundo, pues le toca realizar muchas actividades que algunos no acaban de ver, vamos a decirlo así de claro. Pues ha sido esa decisión de atacar en el Yemen a instalaciones de terroristas, vamos a decirlo con claridad, que se dedicaban a atacar posiciones en Israel, entre otros. Parece que es una decisión donde queda claro de que la administración Trump no va a permitir que nadie se salte las normas.
Todo eso, además, en un momento donde la incertidumbre que muchos ven en esas negociaciones entre Putin y Trump, donde incluso algunos hablan de que Putin intenta tomarle el pelo a Trump, otros dicen que Putin ha estado callado todos estos días intentando entender lo que quería hacer Trump, pero al final hay una cosa clara. En toda esta historia de la guerra de Ucrania. La primera y fundamental, pues que ese alto el fuego parece que va a ser efectivo, con más peticiones de Putin, eso parece también lógico y coherente, y que al final ha solucionado más en unos días el presidente Trump que todo lo que ha hecho, por ejemplo, la Unión Europea en todos estos años. Y Putin al final tiene también claro una cosa, que él no puede permitirse una guerra de desgaste durante un largo tiempo, porque los recursos de Rusia para esto hay que reconocer, y su experiencia histórica es clara, tiene suficientes, pero al final en un mundo global pues no se puede uno estar particularizando en una guerra puntual. Va a haber reunión entre Putin y Trump, seguramente cuando los acuerdos estén más cerca de cerrarse, y está claro que al final este nuevo orden que se está implementando va a poner sobre el escenario un ganador, que será Donald Trump, un no perdedor, que será Putin, vamos a decirlo así, y un aspirante, que seguramente será China, que está, como habrán observado, bastante callado en todos estos temas. Europa será en este caso la gran perdedora. Y no solo perdedora, obviamente, en el tema moral, ético, llámele como quiera, incluso negociador, sino incluso con esa propuesta de aranceles que empieza a preocupar al sector. Principalmente se está destacando en las últimas horas vinícola en Francia, que es el principal exportador de vinos a Estados Unidos, porque esos aranceles que se suponen del 200% pueden ser un golpe muy importante para el mercado francés. Algunos tienen las teorías, estúpidas, de no, si no vendes a Estados Unidos, vendes a otros países. En fin, alguno parece que no entiende que la capacidad de consumo de Estados Unidos es superior prácticamente a la de incluso algún continente, vamos a decirlo así de claro. Con lo cual, no son mercados que se puedan prescindir si estás introducido en ellos. Y ese baremo pone en dificultad en el sector, obviamente, a una Europa que cada vez tiene más dudas sobre su futuro. Aprieta Trump, pero no olviden que la filosofía de Trump, insistimos, aunque algunos no la vean, es que él necesita mercados potentes para que los productos americanos tengan la capacidad de entrar. Y eso es algo que a veces cuesta de entender. Es algo que hemos explicado en múltiples ocasiones en nuestro programa original con el tema, por ejemplo, la primavera árabe en África, donde lo que debía haber interesado, y fue un nuevo fracaso de Europa, a Europa era haber apostado por una democratización en los países del norte de África, porque eso hubiera implicado solamente una reconstrucción, como fue en su momento el Plan Marshall, por decir un ejemplo claro en Europa, y la apertura de un nuevo mercado de consumo que hubiera beneficiado obviamente a los países europeos, los más cercanos, y hubiera permitido a esos países escalar hacia, entre comillas, un mundo mejor. Fíjense la importancia de la economía en toda esta estrategia de Trump, porque está claro que Trump es consciente de que la capacidad de consumo de Estados Unidos no es superior individualmente a la capacidad de consumo que puede tener Estados Unidos y Europa juntos. Esto tampoco hay que ser un as de la economía para darse cuenta. Y es consciente de que necesita a ambos para poder domesticar, digamos, la economía nacional. Porque además, en los últimos días se está empezando a hablar de un camino hacia la recesión en Estados Unidos, que muchos obviamente culpan a la administración Biden, que el problema de tener la administración Biden en este tema es obvio, y es que apenas han pasado 100 días desde la irrupción del presidente Trump, recordemos, 20 de enero, 20 de febrero, 20 de marzo, realmente no llevamos ni 60 días
Con lo cual es fácil esgrimir que cualquier problema relacionado con la economía viene de la anterior administración y que la administración actual lo único que está intentando es arreglar los despropósitos de la anterior. Pero eso nos lleva a un tema importante. Si una economía está camino de la recesión, por cifras y por algunas informaciones que empiezan a surgir, se han reducido. Saben que en Estados Unidos hay índices muy curiosos. Desde, por ejemplo, hay índices para saber cuántas veces sale la gente a cenar, por decir algo, y cuando se ve una reducción se sobreentiende que hay una reducción del consumo. Por citar un ejemplo, el otro día, recuerden, hablamos del tema de los coches, de los impagos, de los coches, impagos de hipotecas, etcétera, etcétera. Todo eso nos lleva a una situación donde parece que se está desacelerando el consumo y algunos apuntan a esa posible recesión. Claro, cuando hay una recesión, un argumento básico, podríamos decir, es la recesión se produce obviamente por una falta de cash económico. Creo que eso todos estarán de acuerdo. Uno no deja de pagar el coche, no deja de pagar la hipoteca si tiene ingresos. Hasta aquí creo que nadie va a dudar de esta explicación. Es obvio de que si un país tiene una persona unos impuestos del 20, el 30, el 40% y se le reducen a la mitad, pues tiene a su disposición más liquidez para poder afrontar sus pagos y poder, digamos, tener más gasto. Para lograr eso, obviamente, para poder reducir los impuestos, la teoría, la base fundamental de el señor Elon Musk, que es el ideólogo de todo esto, obviamente, es reducir los impuestos. Si tú reduces los impuestos que cobras a los ciudadanos, estos tienen más dinero en el bolsillo y estos consumen más o dejan de tener impagos. Claro, para reducir el pago de impuestos, obviamente hay diversos caminos. Uno, reducirlos y que el Estado se endeude más. O dos, reducir el cargo de personal, que es lo más elevado habitualmente en las facturas del Estado, que es la política que ha adoptado el señor Elon Musk. Pero aquí se abre una disfunción interesante. Y es que, dependiendo del número de personas que se eliminen de las estructuras de Estado, pues esas personas se deberían incorporar a un mercado laboral que si está en recesión no existe. Con lo cual, curiosamente, esa salida, lo que, aunque produzca una reducción de impuestos a una clase importante, un número importante de ciudadanos, produciría, por otro lado, también una entrada de personas con menos recursos para poder efectuar el gasto. Lo de los aranceles ya dijimos que seguramente lo que provocaría, y lo dijimos desde el primer programa, era una subida de la inflación, con lo cual creemos que son más unas llamadas al orden que una realidad. Obviamente hay productos que se pueden poner aranceles porque no aplican mucho en el día a día, vamos a decirlo también así de claro. Son artículos que podemos denominar casi de lujo para clase media alta. Y todo esto nos lleva a que, obviamente, si lo que necesitas es aumentar el consumo y necesitas aumentar los ingresos de las empresas, a nadie le debe pasar por la cabeza que eso pasa por reducir la factura de las exportaciones de Estados Unidos. Con lo cual, es obvio y notorio que Estados Unidos requiere una Europa fuerte para que siga siendo un mercado competitivo. Toda esta teoría, que algunos pensamos que es básica, a veces se escapa del análisis de mucha gente que cree que la filosofía de Estados Unidos es derribar Europa. Pues no. Otras que quiera adaptar sus circunstancias, obviamente, para encajarlas mejor en el modelo americano, y ahí ha de haber la pugna, la misma que hay con Putin por hablar de territorio, paz, etcétera, etcétera. Pues lo normal de las negociaciones. Tú pides, alguien te da, pero lo que no puedes entrar es un enfrentamiento como el que plantea a día de hoy la Unión Europea. Vamos a ver a dónde llega este camino, porque está claro que cualquier tipo de recesión en Estados Unidos se contagiaría rápidamente a Europa, porque Europa actualmente tiene una economía mucho más débil que la americana. Y eso, por mucho que digan, es innegable a estas alturas.
Además, en Estados Unidos suceden de esas cosas que en Europa jamás sucederían, o al menos nos parecen muy extrañas, vamos a hacerlo así, parecen casi de película, por no decirlo de alguna manera. Y empezamos por el final. Recordarán algunos, supongo, aunque sea de oídas, aquello que sucedió en 1994, cuando, si no me equivoco, fue una señora o un señor, tomando un café en un McDonald's, se le cayó y demandó a McDonald's y pagaron 3 millones de euros. Fue sentenciado por 3 millones de euros porque se quemó. Pues ha pasado una cosa muy parecida en un caso del 2020 que ha sido sentenciado esta semana, donde un juzgado de Los Ángeles obliga a Starbucks a pagar, ojo al dato, 50 millones de dólares a un repartidor que fue a recoger 3 cafés, uno estaba mal cerrado, le cayó en sus partes, vamos a decirlo así, vamos a ser finos y delicados, y le ocasionó heridas. 50 millones de dólares por no asegurar la tapa según la sentencia. Va a recurrir obviamente Starbucks a esta sentencia, veremos a dónde llega, pero lo que nos denota claramente es que estas situaciones, algunos pensamos, que obviamente en Europa serían inviables, vamos, aquí te toman el pelo y no pasa nada. Pero Estados Unidos en estos temas son curiosamente bastante más, no sabemos si la palabra responsables o coherentes. Porque obviamente multas de este estilo en Europa, imagínense, si por esto pasa esto, ya no les cuento qué pasaría en otra historia. Pero realmente nos indican, y es donde queríamos llegar, que la filosofía incluso conceptual, incluso legal, de Estados Unidos difiere bastante del resto del mundo. Y esto debe servir para una cosa importante. Cuando intentamos entender la mentalidad americana, mucha gente la analiza desde una visión, pues, donde sea, europea, española, francesa, polaca, yo qué sé, inglesa, llámenle como quieran. Pero no acaba de entender que la mentalidad americana es claramente diferente a la del resto de países. Aquí no vamos a entrar si mejor o peor, pero para intentar entender la mentalidad americana, igual que explicamos, para intentar entender a Elon Musk, que es lo que explicamos la semana pasada, no hay que entender, como podríamos entender en Europa, que es un millonario, que lo que quiere es forrarse en la administración. No se equivoquen. Él se ha puesto como lema, digamos, salvar el mundo, que ojo, que solamente aquí nos parecería una estupidez, Solamente usted no le diga a nadie de Europa que su misión en el mundo es salvar el mundo. Pensemos en Superman, o Spiderman o cualquier chorrada de estas. Pero lo gracioso es que se lo cree. Y eso le da fuerza para trabajar. Recuerden que en los primeros días en el Doge se fue con su propia camastro a dormir allí, siendo millonario, porque cree en lo que hace. Y al final eso, que a algunos les choca, es la base de la filosofía de la administración actual, de muchos, de la administración actual de Estados Unidos. Y es que creen en lo que están haciendo. Creen que ellos pueden salvar el mundo. Creen que pueden, en este caso Trump, arreglar el mundo. Creen que pueden arreglar Ucrania, creen que pueden arreglar Israel, creen que pueden arreglar Yemen, aunque sea bombardeándolo. Creen que pueden arreglar el tema de las migraciones. Confían en todo eso. Y fíjense, eso que podría ser muy criticable, y lo es, para muchos en otros países, al final se convierte en la piedra angular de esta administración. Y es que, a diferencia de otros países, saben lo que supuestamente quiere la gente y creen que lo pueden hacer. En otros países ni saben lo que quiere la gente y solo se preocupan de sobrevivir. Ese matiz es importante porque cuando tú crees que puedes hacer algo, crees que puedes arreglar hasta el mundo, tienes la fuerza suficiente para intentar hacerlo de una forma, oiga, mejor o peor, pero al menos con la voluntad sana de intentar
conseguir tus objetivos. Por eso algunos pensamos que esta administración, a diferencia de otros gobiernos, incluso de otras administraciones en Estados Unidos, está cambiando el mundo. Porque luego lograrán o no lograrán sus objetivos. Tendrán más dificultades, más apoyos, menos apoyos. Pero lo que está claro es que tienen una idea clara de lo que desean. La idea de concepto, algunos pensamos que no es mala, acabar con las guerras, reducir los gastos del Estado, etcétera, etcétera. Implementarla, como decíamos, con los propios altibajos, incluso de Musk, Rubio, por citar el ejemplo que hemos citado, no es tan sencillo, pero ellos no tienen nada que perder. A diferencia de muchos gobiernos, no toman decisiones por miedo a perder su cargo. Aquí ya han venido estudiados, ya han venido enriquecidos, ya han venido bien vividos y solo vienen a servir. Solo vienen a servir. Y no sé, pero muchas veces hemos explicado que la función de un político es servir a los ciudadanos. La función de un Estado es servir a los ciudadanos. Y a diferencia de lo que sucede en nuestra querida Europa, donde los políticos parece que vienen a hacer servicio a ellos, ese matiz, algunos creemos que es lo más importante y trascendente que se vislumbra en estos casi 60 primeros días de administración Trump. Cada sábado vamos a estar aquí en Confirmado de White House intentando hacer este análisis un poco diferente de la actualidad desde Estados Unidos. Nos vamos a emplazar al próximo sábado. Como siempre decimos, seguimos.